Mi nombre es Osvaldo Naranjo Morroticus 801 y este es mi video sobre la presión, el laboratorio 1 de que nuestro tema que es presión. Entonces mis materiales van a ser un encendedor, nuestra botella o recipiente, agua y la vela que ya está prendida y nuestro plato hondo. Entonces vamos a comenzar echando nuestra agua. Listo. Entonces acá botamos esto. Listo. Entonces, acá ya no le pude echar colorante porque no tengo ni el lapicero, ni el ni el normal. Entonces vamos a comenzar de una haciendo el experimento y resolviendo las preguntas que dejaron. Entonces, ahí yo voy a aplicar esto. Y lo que pasa es que la presión, para mí lo que pasó es que la presión atmosférica que pues hace la vela, pues por el fuego, hace que absorba todo el agua y hace que pues se apague la vela. Y también cuando se termina provoca como un humito y evapora todas las paredes de nuestro vaso. Entonces, la primera pregunta sobre este experimento es, si la vela está apagada, el líquido desciende por las paredes del recipiente en el experimento 1. Entonces, pues para mí que sin el líquido no se puede, pues porque, digamos, si solo se pone la vela con el fuego y sin el agua no se va a apagar, sino que solo se va a humedecer esto y quizás si por algún motivo el humo o la presión atmosférica hace que pues la propia vela se apague sola. Y la segunda pregunta es cómo se podía identificar las diferentes sensibilidades de los gases involucrados en el experimento 1. Entonces, pues, como digamos, cómo podemos identificar eso es por la reacción que hace dentro del vaso con la vela. Pues porque si, digamos, el líquido es un poco más denso, entonces se va a demorar un poco más en absorber el agua. Y si es un poco menos denso que el agua, pues va a ser mucho más rápido y más eficaz. Listo. Entonces, para el laboratorio 2 va a ser, nuestros materiales van a ser esta coca o un recipiente grande de vidrio para que se vea nuestro experimento. Esta que ya lo utilicé, este papel que está adentro y este, este vaso de vidrio para que se vea bien y el agua que ya la apliqué. Entonces pues lo que voy a hacer es explicar qué fue lo que pasó y lo que hice. Entonces lo que hice fue coger el vaso, echarle primero todo, llenarlo de agua y ponerle el recipiente, le eché agua y listo. Y lo segundo que hice fue que con el papel lo puse en el agua, lo puse en el vaso y lo que hizo fue que eh, el, la presión atmosférica que se hizo sobre el vaso hizo que, digamos, toda esta agua se absorbiera y lo que hizo fue levantar un poco hacia arriba el papel, lo que vemos acá, que el papel está un poco más arriba y abajo está sin nada. Y entonces las preguntas son, entonces, ¿cuál es la razón por que el papel no se humedece cuando se sumerge el vaso en el agua del experimento 2? Pues para mí es que, digamos, es porque pues la presión de lo que estamos trabajando está ya en el vaso. Entonces, pues cuando ya está en el vaso, cuando absorbe el agua, pues ya no hace que se moje el papel. O pues lo que metimos en el agua. Entonces es por eso. La otra pregunta es, ¿cuál es el papel que tiene la presión en el experimento 1? Pues para mí el papel que tiene en el experimento 1 es que
pues es lo más fundamental y lo que uno está tratando de hacer, pues porque lo que hace más trabajo en ese experimento es la presión, ya que pues hace que cuando uno sumerge la vela en el agua y pues el vaso cuando uno lo pone adentro, es que el humo o la presión que hace el fuego de la vela sobre el vaso hace que se apague esa vela. Entonces, pues pues cuando pasa eso, pues la presión, el, el papel que tiene sobre ese experimento es el más importante, pues por lo que es lo que uno está tratando de ver y lo que uno está tratando de experimentar en esa parte de nuestro video. La siguiente pregunta es ¿cómo era? Si es, si es tan evidente en el experimento 2 que la presión es muy fuerte, entonces ¿por qué no es tan evidente para la gente? O sea, para lo que lo están observando. Y pues para mí es que, digamos, la presión o cuando la presión hace fuerza o hace efecto en el papel, cuando uno lo metía en el agua, pues era muy rápido o era, digamos, o también era muy lento, pues ya que a mí me pasó que era muy lento, entonces pues yo casi no lo evidencié cuando estaba subiendo el papel, entonces era muy lento, pero pues según la presión que ejerció esto, pues era mucha, pues ya que el agua tenía una tal presión sobre el papel que hizo pues que lo subiera y pues que absorbiera todo el agua que estaba en el recipiente verde, que pues era el más grande y pues adentro uno metía el vaso. Y la otra pregunta es que si pasa algo, si el peso ejerce algo en el agua y no se puede experimentar, pues si voy a coger como ejemplo si lo hubiéramos hecho con cartulina, si la cartulina tiene un cierto peso y hace una reacción diferente con el agua, pues al hacer eso, eh, pues tiene algo que ver y algo que no. Pues porque si lo hacemos con cartulina no va a ser tan fácil que la presión ejerza, pues porque es otro material y es un poco más de peso. Y si el papel es normal, pues podemos evidenciar lo que pasa, que se sube normalmente y hace la presión como la acabamos de ver.